identidad comunitaria. El respeto por los antepasados y la veneración de los muertos eran aspectos fundamentales de los rituales totonacas. Los totonacas realizaban ceremonias funerarias para honrar a los difuntos y asegurar un paso adecuado al más allá. Los entierros a menudo involucraban ofrendas de alimentos, cerámica y objetos personales, reflejando la creencia en la continuidad espiritual después de la muerte. Con la llegada de los españoles en el siglo XVI, los rituales y ceremonias totonacas enfrentaron un cambio significativo. La imposición del catolicismo llevó a la supresión de muchas prácticas religiosas indígenas y los rituales tradicionales fueron reemplazados por celebraciones cristianas. Sin embargo, algunas tradiciones persistieron, fusionándose con las nuevas creencias y manifestándose en festivales y rituales contemporáneos. En la actualidad, los descendientes de los totonacas continúan celebrando rituales y ceremonias que preservan la esencia de su herencia cultural. Proyectos de revitalización cultural buscan mantener viva la riqueza espiritual de esta antigua civilización, recordando que los rituales totonacas, con su profundo significado simbólico, siguen siendo una parte fundamental de la identidad y la historia de esta comunidad mesoamericana. Organización social y política de los totonacas. La conquista española y su impacto en los totonacas. La conquista española marcó un punto de quiebre significativo en la historia de los totonacas y de todas las culturas mesoamericanas. El encuentro entre los expedicionarios europeos, liderados por Hernán Cortés, y los pueblos indígenas de Mesoamérica tuvo profundas repercusiones que alteraron drásticamente el curso de la vida totonaca. En 1519, Hernán Cortés y su expedición llegaron a las costas de Veracruz, territorio habitado por los totonacas. Al principio, los totonacas observaron con cautela a estos extranjeros, sin anticipar completamente las consecuencias devastadoras que seguirían. La llegada de los españoles no solo trajo consigo nuevas tecnologías y animales, sino también enfermedades contra las cuales los indígenas no tenían inmunidad, causando estragos en las poblaciones locales. La alianza temporal entre los totonacas y los españoles contra el Imperio Azteca fue un factor clave en las interacciones iniciales. Los totonacas, históricamente oprimidos por los aztecas, vieron en los españoles una oportunidad para liberarse del dominio azteca. Sin embargo, esta alianza se desvaneció rápidamente cuando los conquistadores revelaron sus verdaderas intenciones expansionistas y su deseo de someter a todas las civilizaciones mesoamericanas. La ciudad de Zempoala, un importante centro totonaca, fue testigo de los primeros choques entre los totonacas y los españoles. A pesar de las tensiones iniciales, la brutalidad de la conquista se hizo evidente cuando los españoles traicionaron y sometieron a los totonacas, estableciendo un control directo sobre sus tierras y recursos. La llegada de más expediciones y el establecimiento de asentamientos españoles llevaron a una creciente subyugación de los pueblos indígenas. La imposición del sistema de encomiendas y el trabajo forzado tuvieron un impacto devastador en la sociedad totonaca. Los indígenas fueron obligados a trabajar en minas y campos de cultivo bajo condiciones inhumanas, lo que resultó en la pérdida de vidas y la degradación de las condiciones de vida. Además, la introducción del sistema de haciendas consolidó aún más la explotación económica y social de los totonacas. La violencia y la resistencia caracterizaron las décadas siguientes a la conquista. La revuelta de los totonacas en 1521 fue un intento de los indígenas de liberarse del dominio español, pero fue sofocada con brutalidad. Los líderes totonacas, como Gahuitlatepet, enfrentaron represalias y castigos, y la resistencia continuó de manera dispersa a lo largo del período colonial. La imposición del cristianismo fue otra dimensión fundamental de la conquista. La evangelización forzada, llevada a cabo por misioneros como Fray Toribio de Benavente, buscaba transformar la cosmovisión y las prácticas religiosas totonacas. Los templos y sitios sagrados indígenas fueron destruidos o reutilizados para construir iglesias cristianas, marcando una transformación radical en la espiritualidad totonaca. La redistribución de tierras y la reorganización social también impactaron profundamente en la estructura tradicional de la sociedad totonaca. Las comunidades indígenas fueron desplazadas y se establecieron nuevos patrones de propiedad y gobierno, subyugando aún más a los totonacas bajo el sistema colonial. La mita, un sistema de trabajo obligatorio, se implementó para satisfacer las demandas de los colonizadores españoles. La población totonaca sufrió una drástica disminución demográfica debido a las enfermedades, la violencia y las condiciones de trabajo inhumanas. El impacto de la conquista se reflejó no solo en la pérdida de vidas, sino también en la desarticulación de las estructuras sociales y culturales preexistentes. La riqueza cultural y la complejidad de la civilización totonaca se vieron amenazadas por la imposición de un orden colonial que priorizaba los intereses de la corona española.
La resistencia totonaca ante la colonización. La resistencia totonaca ante la colonización española fue una respuesta valiente y tenaz de este pueblo indígena mesoamericano frente a las adversidades impuestas por la llegada de los conquistadores europeos. A lo largo de las décadas posteriores a la llegada de Hernán Cortés en 1519, los totonacas enfrentaron la explotación, la violencia y la imposición cultural, pero también demostraron una resistencia sostenida que marcó su historia. Desde los primeros encuentros con los españoles, los totonacas percibieron la oportunidad de liberarse del yugo azteca al establecer alianzas temporales con los conquistadores. Sin embargo, esta alianza resultó efímera, ya que los españoles, movidos por sus propios intereses y ansias de expansión, pronto se rebelaron como conquistadores implacables. Los totonacas, que inicialmente vieron en los europeos una posibilidad de liberación, se encontraron enfrentando una nueva forma de opresión. La resistencia armada fue una respuesta temprana de los totonacas ante la injusticia impuesta por los colonizadores. La revuelta de los totonacas en 1521, liderada por líderes como Gahuitlatepet, fue un intento valiente de liberarse del dominio español. A pesar de su coraje, la revuelta fue sofocada brutalmente y muchos líderes totonacas enfrentaron represalias y castigos. Esta resistencia inicial marcó el tono para décadas de lucha contra la dominación europea. A medida que avanzaba la colonización, los totonacas buscaron nuevas formas de resistencia. La adopción de estrategias de resistencia no violenta, como la preservación de su lengua y tradiciones culturales, se convirtió en un medio crucial para mantener su identidad en medio de las presiones coloniales. La oralidad, transmitiendo historias y conocimientos de generación en generación, se convirtió en una herramienta poderosa para preservar la memoria colectiva. La resistencia también se manifestó en la preservación de lugares sagrados y tradiciones ceremoniales. A pesar de la imposición del cristianismo, los totonacas encontraron formas de incorporar elementos de su religión tradicional en las prácticas cristianas. Esta sincretización les permitió mantener una conexión con sus creencias ancestrales mientras aparentaban la conversión al catolicismo, evitando así la persecución religiosa. La movilización comunitaria fue una estrategia importante para la resistencia. Las comunidades totonacas se unieron para resistir la explotación y defender sus derechos frente a las autoridades coloniales y los encomenderos. La colectividad fue un baluarte fundamental para mantener la cohesión social y resistir la desintegración de las estructuras tradicionales de gobierno. La geografía también desempeñó un papel en la resistencia totonaca. Las zonas montañosas y boscosas proporcionaron refugio a aquellos que buscaban escapar de la opresión española. Estos lugares se convirtieron en centros de resistencia y preservación de la cultura totonaca, donde las comunidades pudieron resistir de manera más efectiva la imposición colonial. A lo largo de los siglos coloniales, los totonacas también utilizaron la resistencia cultural como una forma de preservar su identidad. Aunque las tradiciones fueron modificadas por la influencia española, los elementos fundamentales de la cultura totonaca se mantuvieron vivos a través de la música, la danza, la artesanía y las prácticas ceremoniales. Estas expresiones culturales no solo sirvieron como formas de resistencia, sino también como medios para transmitir la historia y los valores de la comunidad. La resistencia totonaca también se expresó a través de formas más sutiles de oposición. La resistencia cotidiana, como la preservación de nombres indígenas y el uso de la lengua materna en la medida de lo posible, fue una forma silenciosa pero efectiva de afirmar la identidad cultural en medio de la asimilación forzada. El tiempo no disminuyó el espíritu de resistencia de los totonacas. A pesar de los desafíos persistentes, la comunidad totonaca continuó resistiendo la discriminación y la marginación a lo largo de los siglos. En el siglo XIX, durante la lucha por la independencia de México, los totonacas se unieron a movimientos de resistencia contra la dominación colonial y por la autonomía. En la actualidad, la resistencia totonaca sigue viva en diversas formas. Aunque las condiciones y desafíos han evolucionado a lo largo del tiempo, la lucha por la preservación de la identidad cultural, la tierra y los derechos continúa. La resistencia totonaca es un testimonio perdurable de la fortaleza y la resiliencia de un pueblo que ha enfrentado innumerables desafíos a lo largo de su historia. La resistencia y la adaptación de los totonacas a estas condiciones adversas fueron una constante a lo largo de la época colonial. A pesar de la opresión, se mantuvieron elementos de la cultura totonaca, aunque modificados por la influencia española. La fusión de tradiciones indígenas y elementos europeos dio lugar a una cultura mestiza que persiste en la región hasta el día de hoy. La conquista española dejó una profunda cicatriz en la historia de los totonacas. Sin embargo, su resistencia, adaptación y la preservación de aspectos de su herencia cultural demuestran la resiliencia de este pueblo ante circunstancias adversas.
La memoria de la conquista sigue siendo parte integral de la identidad totonaca, recordando la complejidad y las consecuencias a largo plazo de este capítulo crucial en su historia. La organización social y política de los totonacas, una antigua civilización mesoamericana, constituye un fascinante vistazo a las complejidades de su estructura societal. A lo largo de los siglos, los totonacas desarrollaron un sistema organizativo que reflejaba no solo sus necesidades prácticas, sino también sus creencias espirituales y la dinámica de su entorno cultural. En el corazón de la organización social totonaca estaba la estructura familiar y comunitaria. Las comunidades se organizaban en torno a unidades familiares extendidas, y las relaciones familiares desempeñaban un papel crucial en la identidad individual y colectiva. La comunidad era vista como una entidad interconectada, donde la colaboración y la solidaridad eran fundamentales para el bienestar de todos. A medida que las comunidades totonacas crecieron, se establecieron jerarquías sociales más complejas. Surgieron líderes destacados, conocidos como tajín o señores, quienes ejercían autoridad política y religiosa sobre sus comunidades. Estos líderes eran a menudo miembros de linajes nobles y eran responsables de mantener el equilibrio espiritual y social. La influencia del líder no se limitaba únicamente a cuestiones espirituales. También desempeñaban un papel crucial en la toma de decisiones políticas y administrativas. La estructura política de los totonacas estaba marcada por la descentralización, con diversas comunidades gobernadas por líderes locales que mantenían un grado significativo de autonomía en asuntos internos. Las prácticas religiosas y la organización política estaban estrechamente entrelazadas en la sociedad totonaca. Los líderes espirituales y políticos a menudo compartían roles, y las ceremonias religiosas tenían implicaciones políticas. La adoración de dioses específicos y la realización de rituales eran esenciales para mantener la armonía con el mundo espiritual y asegurar la prosperidad de la comunidad. La división del trabajo también era una característica clave de la organización social totonaca. Las labores agrícolas, como el cultivo del maíz y otros productos básicos, eran responsabilidad de toda la comunidad, mientras que otras actividades, como la artesanía y la construcción, a menudo estaban especializadas y eran realizadas por individuos con habilidades específicas. La economía totonaca estaba vinculada estrechamente a la agricultura, y la distribución de la tierra era un aspecto crítico de la organización social. La propiedad de la tierra se basaba en principios comunales, con tierras asignadas a familias específicas para su cultivo. Este enfoque colectivo reflejaba la importancia de la colaboración y la dependencia mutua en la subsistencia de la comunidad. La guerra y la defensa también desempeñaban un papel en la organización política totonaca. Aunque no era una sociedad militarizada, los totonacas estaban preparados para defender sus comunidades de posibles amenazas externas. Los líderes tenían un papel crucial en la toma de decisiones relacionadas con la defensa y la seguridad de la comunidad. Con la llegada de los españoles en el siglo XVI, la organización social y política de los totonacas experimentó un cambio radical. La imposición del sistema colonial alteró las estructuras existentes, y los líderes totonacas vieron disminuir su autoridad en favor de las nuevas autoridades españolas. Las prácticas y creencias indígenas fueron suprimidas, y la jerarquía social fue transformada para ajustarse al sistema colonial impuesto. A pesar de los desafíos históricos, la organización social y política totonaca ha dejado un legado duradero. Las comunidades totonacas contemporáneas, aunque han experimentado cambios significativos, siguen siendo custodias de tradiciones y valores que se remontan a su rica historia. La comprensión de la organización social y política de los totonacas no solo ofrece perspectivas sobre su pasado, sino también contribuye a la apreciación de la diversidad cultural de México. La situación actual de la población totonaca en México refleja una compleja interacción entre la preservación de su herencia cultural, los desafíos socioeconómicos y los esfuerzos de las comunidades para afirmar su identidad en un contexto contemporáneo en constante cambio. La población totonaca, concentrada principalmente en la región de Veracruz, enfrenta diversos desafíos en términos de desarrollo económico y acceso a recursos. Muchas comunidades totonacas han experimentado históricamente marginación y discriminación, lo que ha contribuido a disparidades económicas y sociales. La falta de acceso a oportunidades educativas y empleo digno ha sido una preocupación persistente que ha afectado la calidad de vida en estas comunidades. La preservación de la lengua totonaca es otro desafío crucial. Aunque la lengua sigue siendo hablada por algunas comunidades, enfrenta la amenaza de la pérdida gradual debido a la influencia predominante del español y a la falta de recursos para su enseñanza y revitalización. Los esfuerzos para preservar y revitalizar la lengua totonaca son fundamentales para salvaguardar un componente central de la identidad cultural de esta población.
En términos de salud, las comunidades totonacas a menudo enfrentan barreras para acceder a servicios médicos de calidad. Las condiciones de vida y la falta de infraestructuras adecuadas en algunas áreas contribuyen a desafíos de salud pública. Además, las disparidades en la atención médica y la falta de acceso a recursos preventivos a veces generan impactos negativos en la salud de la población totonaca. La migración también ha sido un factor significativo en la situación actual de los totonacas. Muchos individuos y familias totonacas han migrado a áreas urbanas en busca de mejores oportunidades económicas. Esta migración ha llevado a una dispersión de la población totonaca, con impactos tanto positivos como negativos en términos de preservación cultural y adaptación a entornos urbanos. A pesar de estos desafíos, las comunidades totonacas han mantenido una fuerte conexión con sus raíces culturales. La preservación de tradiciones, danzas, música y ceremonias ha sido una parte integral de la resistencia y la afirmación cultural. La transmisión de conocimientos ancestrales de generación en generación sigue siendo un pilar en la vida cotidiana de las comunidades totonacas, contribuyendo a la cohesión social y la preservación de la identidad. La participación activa en la vida política y social también ha sido una estrategia clave para las comunidades totonacas. La búsqueda de reconocimiento y respeto de los derechos indígenas ha llevado a la participación en movimientos sociales y políticos. La lucha por el reconocimiento de la propiedad de tierras, la participación en la toma de decisiones y la promoción de políticas que aborden las necesidades específicas de las comunidades totonacas son elementos cruciales en la búsqueda de una mayor equidad y justicia. Los esfuerzos de empoderamiento económico también han sido una respuesta importante a los desafíos socioeconómicos. Proyectos que promueven la producción y comercialización de artesanías totonacas, así como la promoción del turismo cultural, han buscado generar ingresos y preservar las prácticas artísticas tradicionales. La educación, tanto formal como comunitaria, ha emergido como una herramienta clave para el empoderamiento y la preservación cultural. La enseñanza de la lengua totonaca, la incorporación de la historia y cultura indígena en el currículo escolar y la promoción de programas educativos que respeten y valoren la diversidad cultural son aspectos esenciales para fortalecer la identidad totonaca en las generaciones futuras. En el ámbito de la representación y visibilidad, los esfuerzos para destacar la contribución de los totonacas a la diversidad cultural de México están ganando impulso. Festivales culturales, eventos y plataformas digitales son utilizados para compartir y celebrar la riqueza de la herencia totonaca, promoviendo una mayor apreciación y respeto por esta comunidad indígena. En resumen, la situación actual de la población totonaca en México es un mosaico complejo de desafíos y logros. Aunque persisten barreras socioeconómicas y culturales, las comunidades totonacas han demostrado una resiliencia notable al preservar sus tradiciones, luchar por sus derechos y contribuir a la diversidad cultural de México. La colaboración continua entre las comunidades totonacas, el gobierno y la sociedad en su conjunto es esencial para abordar los desafíos y construir un futuro que honre y fortalezca la identidad totonaca en el contexto contemporáneo. El papel de las mujeres en la sociedad totonaca estaba profundamente arraigado en la rica trama de su vida comunitaria y en las prácticas culturales de esta antigua civilización mesoamericana. Aunque las dinámicas de género varían en todas las culturas, en el caso de los totonacas, las mujeres desempeñaban roles fundamentales que abarcaban desde el ámbito doméstico hasta la participación en actividades ceremoniales y sociales. En el entorno doméstico, las mujeres totonacas eran responsables de la gestión del hogar y del cuidado de la familia. Este papel incluía actividades como la preparación de alimentos, la confección de vestimenta y la supervisión de las tareas diarias. La habilidad para cultivar y procesar alimentos, en particular, era una destreza esencial transmitida de generación en generación. La participación de las mujeres totonacas no se limitaba al ámbito privado. En eventos comunitarios y ceremoniales, las mujeres desempeñaban roles importantes, a menudo participando en danzas, cantos y rituales religiosos. Su presencia en estos eventos no solo enriquecía la expresión cultural, sino que también fortalecía la cohesión social de la comunidad. La toma de decisiones en la sociedad totonaca no estaba dividida de manera estricta por género. Si bien los hombres a menudo tenían roles de liderazgo en cuestiones políticas y religiosas, las mujeres también tenían voz en asuntos que afectaban a la comunidad. La colaboración y el consenso eran valores centrales en la toma de decisiones, y las opiniones de las mujeres eran respetadas y consideradas. La esfera económica también veía la participación activa de las mujeres. Su habilidad en la agricultura y la producción de bienes era crucial para la subsistencia de la comunidad. La producción de tejidos y cerámica, por ejemplo, era una destreza tradicional de las mujeres totonacas, contribuyendo no solo al sustento familiar, sino también a la economía local.
La fertilidad y la maternidad eran aspectos centrales de la identidad de las mujeres totonacas. La capacidad de dar vida era considerada un regalo divino, y las mujeres embarazadas eran objeto de cuidado y respeto especial. Los rituales y ceremonias relacionados con la fertilidad eran comunes, buscando garantizar el bienestar de las mujeres y la prosperidad de la comunidad. La vestimenta de las mujeres totonacas también era significativa y reflejaba su identidad y estatus en la sociedad. Las prendas a menudo estaban adornadas con colores vibrantes y diseños simbólicos que expresaban la conexión de las mujeres con la naturaleza y lo espiritual. Las joyas, hechas de conchas marinas, piedras y metales, complementaban la vestimenta y tenían